Muy buenos días, hermanos de Jesucristo, el verdadero camino. Hoy traemos una palabra, una enseñanza que nos va a ayudar a edificarnos, a crecer en el Señor, a seguir haciendo la tarea de la perfección de que cada uno de nosotros estamos llamados a tener. Vamos a orar y vamos a dar inicio a la enseñanza en este día de hoy. Señor, Dios, bendito y alabado sea tu santo nombre. Hoy venimos, Señor, porque tenemos una necesidad de ti. Hoy venimos, Señor, a hacer memoria de aquel día, Señor, cuando tú descendiste del monte Sinaí, Señor, y allí diste la ley, la norma, el decreto, las instrucciones para el inicio de un pueblo, Señor, el pueblo de Dios. Hoy nosotros también, Señor, recibimos un día el descenso de su Espíritu para recibir lo que viene de lo alto, las instrucciones, nuestro andar y nuestro caminar en el Señor. Hoy te damos gracias, Padre eterno, Padre misericordioso, por su grandeza, por su amor y por su misericordia. Gracias, Señor, por la palabra que vas a traer en este día de hoy. Edifícanos, Señor. Muéstranos lo oculto de ella, Señor, lo que está allí escondido, Padre bendito y Padre de los cielos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a andar, ayúdanos a caminar, ayúdanos a orar conforme al propósito que tienes tú con cada uno de nosotros. Gracias, Divino Salvador. Gracias, Divino Maestro. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como todos los domingos, como norma de nuestra congregación, como norma del estatuto que rige nuestra iglesia, está de que cada primer domingo existe y se debe de hacer la celebración de la Cena del Señor. Busco siempre un tema que se relacione con el evento, que se relacione con la celebración de la cena. Sabemos que cada cosa de lo que hay en la Biblia, un mensaje, una palabra, un nombre, un sueño, una visión, un color, un animal, unas medidas, un peso, todo eso nos enseña en la palabra de Dios un mensaje de parte de Dios. Nos enseña algo oculto de la palabra del Señor. Yo quiero invitarles a que vayamos a leer Mateo, capítulo 22. Vamos a leer algunas partes que nos van a hablar sobre una invitación especial. El Señor siempre está invitando a los suyos a la mesa, los está invitando con una finalidad, compartir con nosotros como pueblo y Él como Dios, como hermano, como principio de todas las cosas. Y de esa manera nosotros podemos tener ese vínculo o esa relación con nuestro Dios. Leamos la palabra de la siguiente forma. Parábola de la fiesta de las bodas. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas éstos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su alabanza y otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos lo afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y enviando su ejército destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad.
aquí hay muchas cosas que nosotros podemos analizar, mucha tela de cortar, muchas cosas que nos puede enseñar el Señor a través de su palabra. Pero vamos a mirar algunas cosas que me llaman la atención y que siempre han sido objeto de mi escudriñar en la palabra. Me gustan mucho la simbología, me gusta mucho la gematría bíblica, me gusta mucho el significado de las palabras en hebreo, porque ese es el pensamiento de Dios. Hay muchas cosas que están escondidas detrás de una palabra, detrás de una acción, detrás de un mover, de un color. Hay grandes enseñanzas que sería bueno que nosotros, los que el Señor nos llamó a compartir su palabra, estudiésemos y le diéramos la palabra verdadera al pueblo de Dios. Hablamos muchas cosas, la gente maneja mucho las emociones, ordena al Espíritu Santo que haga una serie de cosas, sin tener en cuenta que el Espíritu Santo no hace nada sin que el Padre no le dé la orden. Y nosotros, en nuestra ignorancia, en nuestro atrevimiento, le damos órdenes al Espíritu Santo. Le decimos que haga, que se manifieste de esta u otra manera, sin tener en cuenta que estamos pasando por encima de la misma autoridad de Dios sobre Jesús y sobre el Espíritu Santo. Por eso hay que escudriñar, hay que estudiar, para no creer todo lo que se habla, todo lo que se enseña. Hay que ir a la fuente, y la fuente es la palabra de Dios. Hay que ir al diccionario, hay que ir al origen, el verdadero significado de cada palabra, de cada valor, y qué es lo que el Señor nos quiere enseñar a nosotros con respecto a la palabra de Dios. Jesús está hablando, está dando sus enseñanzas, está instruyendo. Recuerde que Jesús enseña al pueblo e instruye a los suyos, a sus discípulos. Y la enseñanza es diferente a la instrucción. Jesús le responde, dentro de todas estas enseñanzas, Jesús le da una muy buena a los discípulos y dice en el segundo, dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Pues si pensamos un poquito, pues está el Señor hablando con respecto a la boda, la fiesta que va a haber en el reino con respecto al matrimonio entre Cristo y la iglesia. Y eso es lo que el Señor Jesús está haciendo su enseñanza y nos está proyectando hacia el futuro, que es lo que nosotros como iglesia, como esposa de Cristo, vamos a disfrutar. Pero ese es el común denominador. Pero cuando uno empieza a mirar las palabras, los animales, ciertas cosas, uno empieza a darse cuenta que la cosa va por otro lado. Que lo que Jesús está diciendo es algo muy diferente a lo que nos habla y lo que nos dice la Escritura. Dice: y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Estudiaba sobre esta parte y dice que envió a sus siervos. ¿Quiénes son los siervos del Señor? Sus ángeles. ¿Quiénes son los siervos del Señor? Aquellos que trabajan en su grey, aquellos que trabajamos dentro de la obra del Señor. Él nos llama a sus ángeles, nos llama a sus enviados, nos llama a sus ungidos, nos llama cualquier nombre en el que el Señor se quiera manifestar y nos quiera dar ese nombre y ese sitio y ese lugar. Dice que Él envió a sus siervos a llamar a los convidados. ¿Quiénes eran los convidados a esa fiesta? ¿Quiénes eran los primeros a disfrutar de la mesa del Señor?
a disfrutar de lo que el Señor tenía preparado para todos aquellos con los que el Señor quiere sentarse a la mesa. Pero muchas veces el Señor nos hace invitaciones para una u otra cosa, pero nosotros ignoramos porque para nosotros es más importante otras cosas que estar con el Señor. Es como si a usted no le gustara estar con su esposo. Entonces usted busca la amiga, busca otro tipo de actividades porque usted no quiere compartir con su esposo. ¿Pero por qué? Porque no hay afecto, porque no hay cariño, porque de pronto las condiciones no están dadas. Pero aquí el Señor nos está hablando y nos está diciendo que Él envió a sus siervos, en este caso, está hablando del pueblo de Israel. Está hablando de los siervos del Señor que eran los profetas. A través de los profetas, el Señor, en cada una de las generaciones en las que se movieron los profetas, Dios ha venido llamando a su pueblo. Ha venido trayendo una serie de cosas, situaciones, eventos, fenómenos, milagros, señales, tratando de conquistar, tratando de hacer que el pueblo capte, busque la presencia de Dios. Y dice el Señor en su palabra, dice que los convidados era el pueblo de Israel. Ellos eran los primeros, porque fue el primero que el Señor formó. Por eso el Señor habla, cuando le habla a Abraham, le dice que él va a ser una nación que solo, y después el Señor con Moisés le dice que Israel es su primogénito y que para él y a través de él vendrían muchas cosas para el resto de personas. Ahora, recordemos algo. Abraham era un gentil. Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Cuando Abraham se convirtió y cuando se dio como pueblo de Dios, cuando el Señor lo llamó, cuando el Señor lo alejó de Ur de los Caldeos, lo alejó del Padre, lo alejó de su parentela para poder entrar de lleno y formar el concepto y la única y verdadera creencia en el Dios omnipotente. Porque Abraham, al igual que su papá y al igual que su familia, eran idólatras, así lo dice la palabra. El papá de Abraham era el que hacía los muñequitos, era el que hacía las imágenes y sobre ellos o delante de ellos se inclinaban y eso era Abraham. Pero cuando el Señor lo llamó, lo apartó, él empezó a formar a través de Abraham a un pueblo bajo una sola creencia. Y ahí es donde inicia, ahí es donde comienza el pueblo, que es donde el Señor lo llama hebreo. Los hebreos quieren decir que son los que pasaron al otro lado del río. Eso es lo que significa el pueblo o el nombre hebreo. Lo llamamos Israel porque todo el pueblo de Israel fue formado a través del nieto de Abraham, Jacob. Con sus 4 mujeres, con sus 13 hijos, de los cuales 2 no podían estar dentro de la lista para ser cabeza de nación, como era Leví y era Dina. Leví porque él estaba elegido ya por el Señor según su plan, según su propósito, para que fuera sacerdote. Escúcheme bien esta palabra y téngala ahí porque más adelante vamos a mirar por qué les estoy diciendo esto. Entonces, Dios eligió y sacó aparte a Leví y tenía que involucrar a ese puesto de Leví, tenía que dárselo a alguien. No podía ser Dina porque Dina no podía ser cabeza de tribu, pero sí fue la causante de muchos problemas debido a un inconveniente que pasó en su familia. Bien, el Señor está hablando de que Él envió a sus ángeles, a sus profetas, a llamar al pueblo de Israel, porque ellos eran los invitados, ellos eran los especiales, ellos eran los que tenían esa mesa. Cuando uno va a un evento,
siempre hay una mesa especial. Hay una mesa más larga y una mesa que tiene más cosas porque ahí van sentados algunos personajes importantes, como el papá de la novia o el papá de la quinceañera o el papá o el tío, los abuelos. Hay alguien importante que van a estar en esa mesa. Eso mismo pasó con esta fiesta que el Señor tenía, con esta fiesta que el Señor quería celebrar, y era el pueblo de Israel. Pero nosotros conocemos a través de la historia, a través de todas las generaciones que nos habla la palabra, que Israel siempre se ha alejado del Señor. Siempre ha sido desobediente a las disposiciones del Señor. Siempre ha incumplido los parámetros. Siempre ha pasado por encima de los pactos que Dios ha hecho con el pueblo de Él, con su pueblo. Por eso, aquí el Señor dice que ellos no quisieron venir. Y podríamos mirar esta parte y hacer de pronto un paralelo con Juan 1:12. Leamos Juan 1:12. 11. Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, miremos qué dice ahí el Señor. Dice, a lo suyo vino. ¿Qué era lo que vino a hacer Jesús? A hacer la obra redentora. A volver a poner al hombre en una condición con el Señor. A volver a poner al Señor como el único Dios para ellos. Pero ¿qué dice la Escritura? Los suyos, porque ya aquí está la palabra en plural, es decir, sus judíos o todos el pueblo del Señor no le reconocieron y tampoco le recibieron, porque ellos tenían un concepto muy diferente de cuál era y cómo iba a ser el Mesías. Si ellos están diciendo, o la palabra de Dios dice que el Mesías venía del linaje de David, pues ellos pensaban que Jesús iba a ser, que iba a venir con armadura, con caballo, con fuerza, con de todo, para ellos ser únicos, para ser fuertes, para ser los dominantes del mundo. Y resulta que Jesús sí vino armado, Jesús sí vino con poder, Jesús vino con una vestidura de justicia, de amor, de mansedumbre. Vino con un poder para sanar, liberar, rescatar. Es lo que nos enseña la palabra del Señor. Dice que ellos no lo recibieron, no han aceptado, y aún en este tiempo no han aceptado la obra del Mesías, la obra del Señor, del Hijo de Dios. Ellos están esperando al Mesías, están esperando a aquel que venga a hacer lo que ellos tienen asignado o tienen previsto o concebido en su corazón. Y dice aquí que ellos no quisieron venir. Aún el Señor los sigue llamando, pero no quieren oír, no quieren ser participantes. Por eso se habla aquello de que el segundo entrará a ser el primero. Entonces es muy importante, hermano, que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Miremos entonces el versículo 4. Dice, volvió a enviar otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mire, el Señor tan humilde, no sabré cómo decirle y cómo darle este calificativo al Padre, que le ruega a sus hijos y le ruega a la creación que vengan a disfrutar de lo que Él tiene preparado y de lo que Él tiene dispuesto para nosotros. Es como cuando uno le dice a un hijo, pero venga que le voy a... No, y el hijo, no, yo quiero es esto, no quiero, me gusta. Pero venga, mire, eso nos está pasando a nosotros.
El Padre nos está llamando, el Padre está usando muchas formas y maneras. Aún esta situación que estamos viendo es una forma de un llamado del Señor. ¿Para qué? Para que volvamos los ojos al Señor, para que volvamos a caminar con el Señor, para que quitemos todos esos dioses que tenemos, sea dinero, sea esposo, sea trabajo, sea familia, lo que sea su Dios, lo deje usted a un ladito y se entre a caminar en lo que realmente nos interesa, y es nuestra vida espiritual, nuestro caminar con el Señor. Y dice que Él volvió a enviar a otros siervos, y a estos siervos está haciendo referencia al Señor, que son los apóstoles. El Señor está llamando, ahora ya no es solamente al pueblo de Israel, ahora son los gentiles, aquellos que entraron en el plan de salvación una vez Jesús cumplió con su obra redentora. Por eso cuando el Señor le dijo a los discípulos que se fueran a compartir, ¿qué le dijo? No vaya a los gentiles, porque todavía no era el tiempo y no se había hecho la obra. ¿Para qué? Para que el gentil pudiera entrar, para que el gentil fuera puesto en la dirección la misma de Abraham. Porque eso es lo que nos enseña la Biblia y es lo que nos enseña la palabra de Dios. Dice que los apóstoles, dice, decidle a los convidados. Fíjense que hay unos que han sido llamados. Y fíjense que si tomamos la palabra convidados, si usted la divide en tres, con vida, dos. El Señor está convidando a los dos. ¿A quiénes? A Israel y al pueblo gentil. A esos dos los está llamando, los llamó. ¿Para qué? Para que se hagan uno solo, como dice el Señor, que después de la obra de Cristo, después de la redención, después de todo lo del Señor, el pueblo ya no somos dos, ahora son uno. Pero los dos han sido llamados, han sido convidados. Ha convidado a dos. Y dice la Escritura, dice, he aquí, he preparado. Mire, el Señor los manda a decir, oiga, yo tengo una comida para ustedes. Pero los estoy llamando a la mesa. Les estoy llamando a un sitio. Y aquí me di a la tarea, lo que yo les decía iniciando nuestra enseñanza, que a mí me gusta mucho escudriñar palabras, acciones, colores, animales, actitudes, porque ahí es donde yo voy a encontrar a qué está haciendo referencia el Señor, qué es lo que nos está enseñando el Padre, qué es lo que nos está enseñando el Señor, qué es lo que nos está tratando de enseñar el Señor. Recuerde lo que nos dice el Señor a través de Jeremías. Dice que si clamamos, Él nos enseña las cosas ocultas. También en Deuteronomio 29 dice que Él a los santos les revela sus secretos. Y todo lo que está aquí en la Biblia tiene cosas guardadas. No todo está a la luz, hay que bogar mar adentro, hay que ir más allá para poder entender lo que el Señor nos quiere enseñar. Tampoco es que Él nos va a dejar todo así, a la mano. Hay que pagar, hay que estudiar, hay que dedicarle un tiempo al Señor. Hay que buscar ese tiempo para dedicárselo al Señor, para que usted pueda ver y pueda conocer las riquezas y las hermosuras que tiene la palabra. Dice el Señor, dice, he aquí he preparado mi comida. Me llama la atención qué fue lo que preparó el Señor. ¿Qué es lo que le está diciendo a los dos convidados, a Israel y a los gentiles que fueron llamados, que fueron puestos como uno solo? El Señor ha dado una comida. Y uno piensa
en el alimento físico, así como hoy tenemos en nuestra mesa el pan y el vino. Ese pan que representa el cuerpo, que es la palabra, y esta copa que representa la sangre para perdón de nuestros pecados. El vino me limpia. El vino representa la sangre y sin remisión y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. El pan representa el cuerpo, representa la palabra que me trae renovación y la palabra que me trae regeneración. Eso es importante, que mantengamos este evento, que lo celebremos, que hagamos memoria de él. ¿Para qué? Para cumplir con lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Para que nunca se nos olvide la obra de nuestro Maestro. Dice, mis toros y animales engordados han sido muertos. Y yo, la verdad que miraba lo que significaba, porque el Señor habla de los bueyes. En otra parte de la Biblia encontré que hablaba de bueyes y hablaba de reses engordados. ¿Por qué? Porque la Biblia es muy clara. La Biblia es su propio intérprete. La primera regla de la hermenéutica, cuando uno tiene la oportunidad de estudiar teología, lo primero que le enseñan son las reglas de la hermenéutica para poder entender la Biblia, comprender la palabra y que la Biblia es su propio intérprete. Fíjese que ahí está diciendo que él tiene preparado que una comida. Cuando iba a buscar la palabra comida en el hebreo, no existe esa palabra comida, sino hace referencia a un banquete. Entonces lo que hace allí referencia en la palabra, en el estudio, en el diccionario hebreo, cuando habla de comida está hablando de un banquete. Y cuando se habla en un banquete dentro del pensamiento hebreo, está haciendo referencia a una comida del mediodía. Es decir, lo que nosotros llamamos un almuerzo. ¿Qué es lo que tiene el Señor preparado? ¿Qué es lo que el Señor tiene listo y que están muertos? Primero habla de bueyes y luego habla de reyes engordados. La palabra del Señor nos enseña, si usted ha tenido la oportunidad de leer Levítico, en todo el libro de Levítico, en donde nos enseñan a hacer los sacrificios, en donde nos enseñan cómo se ofrecen, cómo se dan las ofrendas, cómo se prepara el pan, cómo se preparan los holocaustos, qué tipo de animales se utilizan cuando la persona ha cometido una falla, de qué forma y de qué manera se tienen que hacer para volver a tener ese vínculo, esa relación, o que el pecado fuera cubierto y volviera Dios a tener la relación con la persona o con el pueblo. Cuando uno va a la palabra y encuentra esta palabra bueyes, la palabra buey dentro del lenguaje del Señor, dentro del lenguaje levítico, dentro del lenguaje del Señor, significa, representa la parte sacerdotal. O sea, un buey, cuando el sacerdote cometía una falla, cometía un pecado, transgredía la ley, el Señor le dio normas para cuando la mujer pecaba, cuando el hombre cometía falla. También el Señor dio una serie de rituales, una serie de cosas cuando el sacerdote, es decir, la parte espiritual, cometía errores. Porque ellos también podían cometer errores.
Ellos también podían cometer fallas. Por eso el Señor a todos les dio la oportunidad de hacer sus rituales, de hacer las cosas. ¿Para qué? Para que ellos tuvieran una relación con el Señor y no se mantuvieran alejados, porque el pecado coloca una barrera entre Dios y cada uno de nosotros que cometemos las fallas y los pecados. Entonces, lo primero que el Señor dice es que yo ya tengo los bueyes. Es decir, que lo primero que Él va a juzgar en la parte sacerdotal. El sacerdote es aquel que enseña, que instruye, que guarda, que cuida, que hace los rituales, todo eso. Que es lo que actualmente nosotros conocemos como el apóstol, el profeta, el maestro, el evangelista y el pastor. Entonces, cuando ese tipo de personas cometían errores, el Señor le decía que tenía que matar un buey. Y si era el pueblo, tenía que matar otro tipo de animales. Y si era otra cosa, otro tipo de pecado, otro tipo de persona dentro del pueblo, tenía que traer otros animales. Por eso yo le invito para que usted lea Levítico. Y Levítico, allí le enseñan a usted todas estas cosas de a qué hace referencia. Por eso le decía que me llamaba la atención por qué el Señor habla de bueyes muertos. ¿Por qué el Señor habla de reses engordadas? ¿Por qué el Señor habla de estos dos tipos de cosas? Yo decía, Señor, ¿por qué no está el pan? ¿Por qué no está el pan? Porque el pan representa a Cristo. ¿Por qué no está el vino? Porque el vino representa la sangre del Señor y eso representa la vida de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que me está enseñando a mí el Señor cuando Él mandó a llamar a quién? A Israel, y mandó a llamar también a quienes, a los gentiles, aquellos que han sido llamados, porque hay unos que son llamados pero la persona no quiere y para ellos también hay un juicio. Entonces, dice la palabra del Señor que buscando dentro de la palabra que son las reses engordadas, hace referencia a las cabras y hace referencia al carnero. Volviendo un poquito entonces a Levítico, ¿qué nos habla la Escritura? Nos está hablando que las cabras hacen una simbología o representa la parte profética. Es decir, aquellos a que el Señor le dio sueños, visiones, que le dio un mensaje para que fueran y lo llevaran, para que el pueblo se arrepintiera, para que el pueblo se convirtiera y para que el pueblo volviera a Dios. Y también habla del carnero. Y el carnero hace referencia al rey. Entonces fíjense que aquí están las tres partes que hay en un pueblo. Está el buey, que representa la parte sacerdotal, es decir, aquella persona que relaciona al pueblo con Dios. Está las cabras, que representa la parte profética, es decir, el devenir del Señor y sus mensajes. Y el carnero, que representa al rey, es decir, las autoridades gubernamentales. Entonces el Señor, que está diciendo, venga. Y cuando el Señor me llama, y yo sé que no estoy haciendo lo correcto, y yo sé que no estoy cumpliendo lo que es, pues yo no voy. Porque yo sé lo que me espera. Entonces, ¿qué hago? Me alejo más, me alejo más, me alejo más. Me involucro más dentro del pecado, dentro de la situación. O simplemente tomo la decisión de que no quiero ir a la iglesia, no quiero volver con el Señor, porque es que el diablo le mete un golazo de que Dios no la va a perdonar. Y aquí el Señor nos habla de que Él nos ha perdonado. Y que si nosotros hacemos caso del llamado del Señor, Él nos va a perdonar, porque es que ya hay alguien que cumplió estas cosas. Jesús, como sacerdote, se presentó con la sangre.
se presentó como el profeta, se presentó como el futuro rey. Por eso cuando le dijeron que él era el rey, que si lo querían hacer rey, el Señor se fue porque ese no era el tiempo. Ese no era el tiempo ni era el momento para que él fuera el rey. Ahora miremos entonces qué más nos enseña. Me llamaba la atención esta partecita aquí donde dice, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Cuando me puse a mirar y todo está dispuesto, ¿qué quiere decir? Que con anterioridad, que con tiempos el Señor había preparado la mesa. El Señor había preparado todas las cosas. Por eso el Señor dice, vengan a las bodas, vengan todos los que quieran creer en mi Hijo, los que se sientan y quieran esa vida eterna que nos ofrece el Señor. Y cuando el Señor dice que todo está dispuesto, entonces me venía a mi conocimiento y el Espíritu Santo traía a mi mente una palabra. Y yo quiero invitarlos a que vayamos a Éxodo 25, que nos dice la palabra. Éxodo 25, versículo 23. ¿De qué nos habla Éxodo? Nos está hablando, en este capítulo 25, está hablando de qué? De la ofrenda que deben de traer para el tabernáculo, del arca del testimonio, de la mesa de la proposición. Fíjese que lo primero que el Señor manda hacer es el arca de la alianza, es decir, el arca en donde están las tablas de la ley, en donde está la varita de Aarón que reverdeció y donde hay una porción del maná que el pueblo de Dios comió en el desierto. Lo primero que el Señor mandó hacer, que fue el arca de madera de acacia, con una serie de medidas, con una serie de cosas, que todo eso apunta a la obra redentora, justificadora, salvadora y glorificadora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, miramos que el Señor manda hacer lo primero es el arca de la alianza o el arca del pacto, la que se encuentra adentro del tabernáculo, en la parte del lugar santísimo, es lo primero que Dios manda hacer. Y dice en el 23, lo segundo que el Señor manda hacer es la mesa de los panes de la proposición. Fíjese que lo primero representa a Dios. El segundo representa a Cristo y la parte externa o el atrio representa a los seres humanos, representan las personas, representa la humanidad. También se puede tomar, el atrio representa el cuerpo, el lugar santo representa el alma y el lugar santísimo representa el espíritu. Entonces, miremos que eso que el Señor ya lo tenía dispuesto. ¿Qué era lo que el Señor ya tenía dispuesto? Dice así, el 23, harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos, de 1 codo su anchura y su altura de 1,5 codos. Vamos a analizar cada uno de estos versículos, qué es lo que nos enseña, qué es lo que quiere decir el Señor con aquello que dijo que la mesa está dispuesta. Usted lo puede tomar como desde la parte alimentar de cosas naturales o lo podemos tomar como la mesa de juicio del Señor. Entonces, dice el Señor, harás asimismo una mesa de madera de acacia. Miremos que aquí hay una serie de elementos que se utilizan y que tienen una simbología.
miraba la parte de la mesa. La parte de la mesa dice que la mesa representa un mueble formado por un tablero horizontal sostenido por uno o varios pies con una altura conveniente para realizar alguna actividad sobre ellas y dejar cosas encima. Cuando busqué el significado de la mesa o cómo se dice mesa en el hebreo, que no vale la pena decirlo, pero sí me gustaría saber, es el peso de la palabra mesa. Porque esta es una palabra mesa que se usa en 4 consonantes. Y aquí quiero decirles que en el alefato hebreo cada consonante tiene un valor y tiene un significado. Por eso la palabra mesa se utilizan 4 consonantes del hebreo y cada una de ellas tiene un valor. Le decía que me gusta mucho usar la gematría bíblica sin llegar a la Kabbalah, porque eso ya hace referencia a la hechicería, a la brujería y a todo ese montón de cosas que hay ahí con respecto al manejo de las cosas no espirituales. Entonces, la palabra mesa tiene un valor de 12. Y me llamaba la atención el número 12 que tiene, que representa o que significa integridad establecida. Es una integridad administrativa, ya sea establecida o ya sea para exhibirse. Por eso, este número 12, que representa el gobierno del Señor sobre la tierra, este número es el que mayor números es como se pueden conseguir para que me dé 12. Tenemos los 12 patriarcas, tenemos las 12 tribus, tenemos los 12 panes, tenemos los 12 apóstoles, tenemos los 12 muros, tenemos las 12 puertas y el resto de número 12 que representa un gobierno, el gobierno del Señor sobre la tierra. Y ese gobierno es lo que representa una integridad, la integridad administrativa, la integridad del Señor sobre las cosas de la tierra. Fíjense que dice que es un mueble formado por un tablero. Un tablero es una base plana que tiene una serie de medidas y que vamos a mirar que el Señor en la palabra en algunas cosas nos da un peso, unas medidas, una forma, pero en otras no da un peso, no da una medida, no lo hace, sino eso lo deja para la persona que va a realizar ese tipo de cosas. Entonces, dice que harás una mesa de madera. La palabra madera representa la humanidad, porque por la humanidad murió Cristo. La madera representa el cuerpo de Cristo, representa la humanidad de Jesús, pero también representa que Jesús murió sobre un madero salvando la humanidad. Ahora dice que el material, ¿de qué tipo de madera? Nosotros sabemos que hay muchos tipos de madera y la Biblia nos habla muchas formas y muchos tipos de madera. Aún el Señor cuando le mandó a decir a Moisés que hiciera ciertas cosas, por ejemplo el arca de la alianza y la mesa de la proposición y el menorá o el candelero de los 7 brazos, lo mandó a hacer con oro. Pero la parte de adentro
de las mesas era de una madera dependiendo para qué iba a ser usado. La madera de los panes, la madera que se iba a usar para la mesa de los panes de la proposición era de acacia. ¿Por qué este tipo de madera? Por algo espectacular que me enseña la Biblia. ¿Qué me dice la Biblia? Que esta madera es incorruptible, que no le entra el fuego, no le entra el agua, no se pudre. Y eso hace referencia ¿a qué? A la incorruptibilidad. Pues si estamos hablando de Cristo, estamos hablando de la humanidad del Señor, pues tenemos que hablar del tipo de madera que es incorruptible. Y fíjense que en 1 de Pedro 1:23 nos dice, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces fíjese, vaya armando usted su rompecabezas y vaya entendiendo un poquito lo que la Biblia nos enseña y lo que la palabra de Dios así lo establece. Dice que la madera de acacia, es decir, lo de adentro, porque la humanidad y el cuerpo de Cristo debía ser incorruptible. ¿Qué quiere decir? Que no pecaría, que no desobedecería, que se llevaría siempre todas las cosas, es decir, que no se contamina, que las cosas se mantendría o Cristo se mantendría puro, que no le entraría y que no llegaría a cometer falla ni pecado. Bien, sigamos entonces con lo que nos dice la palabra del Señor. Mire lo que nos habla la palabra del Señor. Nos habla de que la acacia es una madera incorruptible. Entonces, ¿qué me enseña la Biblia de que hay cosas que son incorruptibles? Uno, el cuerpo resucitado de Cristo y de cada uno de nosotros en el día postrero. Tenemos una herencia incorruptible, es decir, que no se corroe, que no se rompe, que no se daña, que no se pudre, que no le entra nada de lo humano. También dice que somos de una simiente incorruptible porque hemos nacido del resucitado, de Cristo. Pero ¿cómo vamos a renacer de esa semilla incorruptible? Mediante la palabra de Dios. Cuando usted permanece en el Señor, entonces el Señor le da la oportunidad de permanecer para siempre. Entonces fíjese lo que nos enseña la Escritura. Mira lo que el Señor dice, oiga, yo tengo la mesa servida, pero resulta que yo tengo bueyes, cabras y tengo carneros. Es decir, que voy a poner en la mesa la parte sacerdotal, la parte del rey y los profetas. Son los que van a estar aquí porque van a entrar a rendir cuentas al Señor. Y dice, luego miremos el segundo, dentro de ese mismo versículo, mira lo que dice la palabra. Dice, harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura, y su altura es de 1,5 codos. Entonces, ¿qué podemos mirar aquí? Bueno, ya miramos que la mesa, el material, el tipo de madera y la madera. Ahora, fíjense que aquí nos hablan de medidas. Y vamos a analizar estas 3 medidas que siempre el Señor las trabaja en todas y en muchas cosas de las que Él mandó a hacer. Pero ¿a qué hace referencia las medidas? Fíjese que el Señor dice que con la vara que tú mides, tú serás medido.
El Señor dice que Él nos ha dado una medida de fe y esa medida de fe representa el granito de mostaza. Entonces fíjense que la misma escritura, lo que yo les decía, la misma palabra de Dios me interpreta, me da el conocimiento de las cosas del Señor. ¿Y qué dice? Hay 3 medidas. Por eso cuando Abraham le dijo a Sara, ve y coge 3 medidas de harina para hacer el pan. Aquí el Señor le está diciendo a Aarón que esa mesa que va a representar el cuerpo de Cristo, en lo que va a sostener la salvación, en quien va a caer la palabra profética, en donde va a caer el juicio de Dios sobre las autoridades, la autoridad de Dios. Por eso se habla de una tabla horizontal, porque en Jesús iba a caer este tipo de cosas. Ahora, dice estas medidas. ¿Cuáles son estas medidas? La primera que habla ahí nos habla de la longitud, es decir, del largo. Y cuando hablamos del largo, estamos hablando, fíjese que dice que su longitud será de 2 codos. El codo es desde la parte posterior a esta parte del codo hasta el dedo de el corazón. Eso es lo que es la medida de un codo, esta parte del antebrazo, donde inicia el antebrazo y donde termina la muñeca, la mano. Más o menos son 45 centímetros, pero siempre es la medida de hombre, que es un poquito más grande porque el varón es un poquito más de mayor altura. Me habla de 2 codos de largo. Tomemos el número 2. Entonces, ¿a qué hace referencia el largo? Hace referencia a 4 cosas. ¿Por qué dice 2? Porque está hablando de comunión, está hablando de acuerdo, está hablando de matrimonio, está hablando de compañerismo. Porque eso es lo que representa el número 2. Y eso hace referencia, si hablamos de comunión, ¿qué nos dice la Escritura? Y yo quiero que vayamos a la palabra del Señor y busquemos Proverbios, capítulo 3, versículo 32. Dice así: porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Luego el Señor, ¿qué está haciendo ahí? Está hablando de las 2 cosas: el juicio para el injusto y la comunión para el justo. Por eso el Señor habla de los 2. Está hablando de esta medida, de la comunión que debe haber entre Dios y cada uno de nosotros que somos seguidores, que somos creyentes en el Señor. Y dice la Escritura, busqué otro testigo, que es la misma palabra del Señor, y me gustó en 1 Corintios 1:9. Vayamos a ver qué es lo que nos dice la Escritura. 1:9 dice: fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Entonces, el largo hace referencia a la comunión entre usted y ¿quién? Y Cristo. Entre nosotros y Dios. Entre nosotros y el Espíritu Santo. A eso hace referencia el largo de la mesa. Ese tablón horizontal que va a representar el madero, que va a representar la comunión entre ¿quién? Entre cada uno de nosotros y el Señor. ¿Qué más dice? Luego nos habla de la anchura. Dice, y de un codo su anchura. La palabra 1 o el número 1, que en el hebreo se dice ejad,
dice que ¿qué significa el número 1? Divinidad, lugar santísimo, rectitud, Dios, plenitud de todas las cosas. A eso hace referencia. Pero cuando hablamos del ancho, estamos hablando de algo muy importante, y es que cuando le decimos el ancho quiere decir que hay algo establecido. Cuando usted va a un almacén a comprar una tela, usted le pregunta a la persona cuánto tiene de ancho, porque el ancho ya está establecido, usted no lo puede cambiar. Usted puede comprar el largo, pero el ancho no. Entonces, cuando hablamos del ancho, estamos hablando de algo que es cuadrado, algo que no se puede cambiar. Cuando uno dice, no, es que esa persona es demasiado cuadrada, quiere decir que no cambia ni varía, que no se sale de los parámetros, que no se sale de los principios de Dios. Y por eso la Biblia me está hablando de que el ancho es uno y Dios es uno. Y Él no cambia, Él no varía, Él no cambia, Él permanece siempre en la misma condición, bajo los mismos parámetros. Por eso se habla de medidas, Él no ha cambiado. Y hablar de medidas es hablar de la justicia de Dios. La justicia, el juicio de Dios, tanto para los buenos como para los malos. Y eso es lo que hace referencia. Hablar, ahora hay otra medida que es la altura. Miremos, dice, y su altura es de 1,5 codos. Yo decía, bueno, esto es un número decimal, 1,5. ¿A qué hace referencia? Y es la altura. Recuerde que en el Señor lo llena todo y en Él hay plenitud. En Él hay, el Señor está en todo, es para todos y por todos. Pero el Señor dice que hay una altura, hay una distancia entre la tierra y el cielo. Cuando se habla de la medida de anchura, está haciendo referencia a la plenitud de Dios. Cuando se habla de la altura, está haciendo referencia a la plenitud de Dios. Está haciendo referencia al amor de Cristo. Está haciendo referencia a la santidad. Está haciendo referencia también a la necedad y a una persona altiva. Pero aquí lo vamos a tomar como 1,5. Si miramos y sacamos 1,5, ¿a cuánto equivale? Es dividir 1 por 5. Buscando la mitad me da como 0,75 más o menos. Es decir, que hay una plenitud que solamente la tiene Cristo, pero nosotros no podemos llegar hasta donde está Dios, sino hay una altura, hay un cierto límite para nosotros llegar. O sea, no podemos llegar a llegar a ser como dioses. ¿Por qué? Porque nosotros podemos cometer la falla que hizo el demonio de querer ser como Dios. Entonces, cuando hablamos de estas medidas de la mesa, el Señor está haciendo referencia ¿a qué? A la justicia que Dios va a traer. ¿Para quién? Para los tres. La parte sacerdotal, la parte profética y la parte de autoridad representada como rey. Esos son los tres. Por eso Jesús cumplió los tres. Él se presentó como rey, se presentó como sacerdote, se presentó como profeta, dando cumplimiento al juicio que en un futuro, si yo cometí fallas, si yo cometí errores, si yo me equivoqué en algunas cosas,
y yo le pedí perdón al Señor. Entonces ya eso ya está cubierto por la sangre de Jesús y han sido borrados ese tipo de errores, con intención o sin intención, si realmente yo solicité y pedí el perdón de parte de Dios. Ahora, dice el 24 dice, y la recubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro a su alrededor. Fíjese que esa mesa debía ser cubierta o recubierta con oro, pero oro de Ofir, 100% puro. Dice que alrededor, es decir, alrededor, es decir, a lo ancho y a lo largo, debería llevar una cornisa, es decir, como unos adornitos ahí para sostener y para darle como belleza a la mesa. Y dice que alrededor debería ser de oro puro. Pero aquí es donde yo le decía de que el Señor no dio un peso, que Él hubiera dicho, van a usar 20 kilos de oro para que se lo coloquen a todo alrededor de la mesa. Él no dio un peso. ¿Por qué? Porque el oro en la Biblia representa la presencia de Dios y yo no lo puedo limitar. Yo no le puedo dar un valor. Yo no le puedo dar un sitio, porque el mismo Salomón dijo, Señor, estas paredes no pueden contenerte. Estas paredes, esta tierra no puede contenerte, porque tan grande eres, tan extraordinario eres, que nadie te puede contener. Solamente que tenemos en el corazón nosotros el nombre del Señor. Ahora, dice que alrededor una cornisa. Bueno, ya nosotros sabemos que son como unos adornitos que se le ponen alrededor de la mesa. Luego dice el Señor en el 25, le harás también una moldura alrededor de un palmo menor de anchura y harás la moldura una cornisa de oro alrededor. Ahora, ¿qué está diciendo el Señor? Bueno, aquí tenemos la mesa. ¿Sí? Bueno, aquí en esta mesa del comedor. Hágale la cornisa, es decir, hágale unos adornitos aquí alrededor. Pero aquí arriba hay que colocarle algo que proteja y que los panes que se va a poner ahí o que las cosas que se van a poner ahí no se caigan, sino que sean de protección. Entonces dice que es un palmo, es decir, de mi dedo pulgar al meñique, eso es un palmo. Así de alto debería ser la cornisa para proteger y para no permitir que el pan se rodara o se cayera. Entonces dice que es de ancho alrededor de la mesa para traer protección. Fíjense que dice la recubrirás. Y la palabra recubrir significa proteger, protección. Oro puro significa perfección, santidad y no mezclas. Porque es lo que el Señor no quiere y nunca ha querido, que nosotros nos mezclemos con los de afuera. Él no quiere que nosotros hagamos eso. Dice una cornisa, la palabra cornisa, en el hebreo se utilizan dos consonantes y esas dos consonantes dan un valor. Y ese valor es 9 y el número 9 dentro del lenguaje del Señor, dentro de la gematría o las matemáticas del Señor, representan plenitud espiritual. Entonces fíjense qué tan importante es poder entender lo que el Señor nos enseña a través de la palabra. Tal vez usted no lo sabía, yo lo acabo de aprender, por eso le digo que me encanta la simbología de la Biblia. Me gusta escudriñar, porque usted la lee y simplemente usted se imagina lo que usted conoce, pero resulta que esto tiene un trasfondo espiritual. Por eso Pablo dice que la ley es espiritual. Nosotros somos naturales y como naturales nos comportamos,
pero hay una ley espiritual que es la que nos gobierna, que es la que nos enseña, que es la que nos lleva a estar en una sintonía con el Señor. Dice también el 26. Miremos entonces lo que dice el versículo 26. Fíjense que el versículo 26 dice así, dice, y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Entonces, ¿qué me hace aquí referencia el Señor o qué me está diciendo el Señor a través de su palabra? Primero dice 4 anillos. El número 4 representa integridad de todo lo creado, de todo lo establecido por Dios. Eso representa el número 4. Los anillos son usados o tienen una simbología que implica sostener. También los anillos representan amor. Los anillos representan autoridad, poder, sello, derecho. Por eso, cuando Daniel fue puesto delante del rey, el rey le entregó su anillo porque el sello de ese anillo implicaba que tenía que cumplirse. Y ese anillo representa el sello, y el sello es el Espíritu, porque esos anillos ayudan a sostener las 2 varas de las que más adelante nos habla el Señor en su palabra. Los anillos, dice que estos anillos estaban en los 4 puntos de la mesa. Y esos 4 puntos de la mesa indican los 4 puntos cardinales. Es decir, que la palabra, que la obra de Cristo va para toda la tierra y todas las naciones de la tierra. Dice que tiene 4 esquinas y que corresponden, es decir, cada anillo debería ir puesto en la parte de abajo, después de la cornisa, en la parte de abajo, debería ir ahí el anillo y en cada una de las 4 patas, es decir, que la mesa tenía 4 patas, porque hay mesas que tiene una, que es la que está en el centro, que sostiene todo. Hay otras que tienen 2, hay otras que tienen 3, pero aquí el Señor está hablando del número 4 porque es la creación. Es la creación, es la integridad de todo lo creado. Entonces, aquí el Señor, ¿qué nos está diciendo? Que esas 4 patas es lo que representan las 4 bondades que nos ha dado el Señor a través de su obra. ¿Cuáles son? Salvación, redención, justificación y glorificación. Esas 4 patas son las 4 bases en las que se sostiene el Señor para cumplir el plan y el propósito del Señor sobre la tierra. Dice que estos anillos eran de oro. Dice la palabra, dice que estos anillos eran de oro. Fíjese que no eran de madera, eran de oro macizo, era de oro porque eso representa la presencia de Dios. Y como eran 4, es la presencia, es el dominio, es el control de todo lo que Dios había creado. Por eso en los 4 puntas de la mesa, en las 4 patas, estaba el anillo que representa que Él es el gobernante, que Él es el que tiene dominio y control sobre la tierra y sus 4 puntos cardinales. También dice que los anillos estarán debajo de la moldura. Y también dice que tienen un uso y es sostener unas varitas para ser cargada en los hombros ¿de quién? De los levitas, porque los levitas eran los encargados de manejar todo lo que tenía que ver con la tarea o con el propósito o con la vida espiritual de las personas. Dice en el 28,
harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro y con ellas será llevada a la mesa. Fíjense que ahora aquí el Señor dice, bueno, ahora la madera la necesito. ¿Por qué? Porque es que la mesa representa a Cristo. La mesa representa al Señor, representa el traslado del Señor, de la palabra, de un sitio a otro. Por eso debe ir recubierto con oro, porque la humanidad o el evangelio o el pan o el Señor debe ser llevado, trasladado en los hombros de aquellos que hemos sido llamados a llevar el evangelio. Fíjese que el Señor es muy celoso de lo que Él mismo ha establecido y nadie puede pasar por encima. Cuando David fue a traer el arca, él conociendo que eran los levitas, él no mandó a los levitas, porque los levitas no estaban santificados, no estaban purificados. Él simplemente la mandó traer. Pero cuando el arca, los bueyes, fíjese, los bueyes tropezaron, entonces este personaje tocó el arca del Señor y el personaje murió. Por eso sintieron temor de llevar el arca hasta Jerusalén, sino que se quedó en la casa de Obed y allí el Señor, durante los 6 meses que este varón obtuvo el arca, fue prosperada su casa, dice la Escritura. Pero como necesitaban el arca, porque es la presencia de Dios, es lo que les daba a ellos seguridad, pues, ¿qué hizo el rey? Pues mandó a los levitas que se prepararan, que se instruyeran, que se santificaran, para que fueran a traer el arca del Señor, porque tenía que estar en Jerusalén. Y tenían que cumplir los protocolos del Señor. Entonces, fíjense que el arca o la mesa de la proposición, igual que el arca, no podía ser llevado por cualquiera, eran por los levitas, los sacerdotes levitas. Y no podía ser llevado por burros ni por bueyes, tenía que ser llevado en los hombros del sacerdote. Y eso hace referencia a ¿qué? A nosotros los que el Señor nos ha llamado a predicar, nos ha llamado a evangelizar. Nos ha llamado a llevar el evangelio a toda criatura, más en estos momentos donde la gente tiene pánico, tiene miedo y tiene todo lo que usted quiera. Porque no conocen, porque no tienen la fe en el Señor. Si el mismo creyente tiene temor, ¿cómo será el que no está con el Señor? A lo mejor estará más seguro que nosotros mismos. Entonces, dice que será de oro y con ellas serán llevadas a la mesa. Llevadas la mesa. Dice que estas varitas no se podían quitar, porque estas varas, estas 2 varas que dice el Señor, dice el Señor que estas 2 varas, el número 2, vuelvo y le digo, que simboliza acuerdo, comunión, matrimonio, compromiso, comunión. Y esto hace referencia a 2 cosas. Esa varita representa a Cristo en la divinidad y en su parte sacerdotal. Esa vara también representa cetro de equidad. La otra vara también representa el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sobre la base de Cristo y el caminar del Espíritu Santo, el obrar del Espíritu Santo en nosotros, es como podemos sostenernos, podemos llevar el pan, podemos llevar la palabra a los diferentes sitios, a los diferentes lugares en donde se necesita ese pan, esa palabra, ese mensaje de ánimo, ese mensaje de entendimiento, de comprensión y de todo lo que nos enseña la palabra del Señor. Por eso, lo que el Señor, aparte también le da una serie de instrucciones de que se deben usar otros utensilios, porque es que el Señor a través de eso estaba pensando en la cena del Señor.
Y también a través de eso estaba pensando en las bodas, en la fiesta de las bodas de su hijo. O es decir, venga a juicio, venga al juicio. ¿Qué es lo que se va a enjuiciar? La parte sacerdotal, la parte profética y la parte de autoridad establecidas o llamadas como reyes. Dice, harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertos, sus tazones, con lo que se libará, es decir, todos esos accesorios con lo que se iba a hacer los derramamientos, porque la libación hace referencia a los, digamos, a los derramamientos de líquido. Entonces, todas esas cosas es el manejo de lo que el Señor estaba diciendo. Dice, de oro fino lo harás, o sea, todo era de oro, porque todo representa la presencia del Señor. La humanidad de Cristo, representado en la madera de acacia, cubierto por el oro, es decir, el descenso del Espíritu Santo para que Dios pudiera obrar a través de Jesús. Para que también el Señor pudiera hacer milagros y señales a través de ¿quién? De las manos de sus discípulos. Por eso el Espíritu Santo vino sobre ellos, para que ellos pudieran hablar con denuedo y pudieran caminar y obrar de acuerdo a lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces, dice el 30, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. O sea, ¿para qué era la mesa? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo? Poner el pan, es decir, la palabra. Poner a Cristo sostenido con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Porque el pan no puede faltar en la mesa. Y allí habían 12 panes que representan las 12 tribus, pero en 6 columnas de 6. ¿Por qué? Porque eso representaba la división del pueblo de Israel. Que ya no sería uno, ya serían 2. ¿Debido a qué? Al mal comportamiento del rey Salomón. Ese mal comportamiento fue donde vinieron y se dividieron, y ahora unos van por un lado y ahora van por el otro. Pero el Señor, dentro de su sabiduría, dentro de su plan, dentro de su propósito, ¿qué ha hecho o qué está haciendo? Llamándolos a todos los dispersos, a todos los de su pueblo, los está llamando para que regresen a su nación, a ese sitio que el Señor les ofreció desde el principio, porque ellos seguirán siendo los primeros. Ellos seguirán siendo el pueblo elegido, escogido, privilegiado de Dios. Son sus discípulos. Son su pueblo y sobre ellos dice la Escritura que nosotros obtuvimos la salvación, especialmente por Jesús. Entonces es muy importante, hermano, que nosotros tengamos en cuenta esto. Volvamos entonces a Mateo, lo que nos dice el Señor. Entonces dice el Señor que ya entendimos qué es lo que está dispuesto y que todos estamos llamados a las bodas del Cordero. Dice cuál es la actitud. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, otros, cada uno cogió por su camino. Entonces, ¿qué hace el Señor? Pues se enoja. Se enojó, dice que él se enojó y entonces envió su ejército. Mire, aquí es importante entender esto. Cuando Dios se enoja, envía su ejército. ¿Quién es su ejército? Las plagas, las enfermedades, las guerras, las batallas. Todo eso es el ejército del Señor. ¿Y qué dice? Lo destruyó. ¿Y eso habla de qué? De la destrucción del templo de Jerusalén, de la quema y de todo aquello que la historia nos cuenta como fidedigno y verdadero. Ya no son especulaciones, es lo cierto, porque la historia confirma la palabra de Dios.
Y ya ahí nos da el día, la fecha, quiénes participaron, qué hicieron cada uno, cómo se obtuvieron cada una de las cosas. Esa es la importancia de la historia y por eso hay que estudiar la historia, conocer la historia de todo para confirmar lo que está escrito acá en este manual de vida, en este manual del Señor. Dice, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Recuerde que el apóstol Pedro dice que este tiempo vendrá el Señor y el juicio será a través del fuego. Todo será quemado. Si en la época de Noé fue con agua, ahora en la época de nosotros será con fuego. Por eso estamos viendo todo lo que estamos viendo y lo que nos falta por ver. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. O sea, fíjense que el Señor tenía algo dispuesto para ellos, pero resulta que ellos no quisieron. Entonces, el Señor aquí le dio la entrada al gentil. Aquellos que, dice el Señor, yo no los llamé, pero ellos me buscaban. Entonces, ese buscar genuinamente fue lo que nos dio el derecho a ese cumplimiento de la palabra de Dios. Dice, y hallaron juntamente las bodas y todos fueron llenos, o sea, ese sitio fue lleno, o sea, es decir, allá arriba, donde está el sitio preparado, el salón preparado para todos los convidados, para todos los que pertenecemos a la novia de Cristo, nos vamos a ir. Y para cada uno de nosotros hay un sitio, hay un lugar en la mesa. Y vamos allí a comer y a beber de lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Porque es que el juicio ya se hizo. Cuando estemos allá, mientras nosotros estamos allá, aquí la tierra está siendo enjuiciada por el Señor. Dice, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. ¿De qué hace referencia? ¿Cómo así que hace una persona en una fiesta que no ha sido invitada? Pues se coló. ¿De qué forma? Bueno, el diablo es astuto y utiliza las artimañas, se disfraza, hace cualquier cosa. ¿Para qué? Para engañar a los incautos. ¿Y qué dice aquí? Que no estaba vestido de boda. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que ese que estaba ahí cuando el Señor vino a mirar y vio el punto negro en la hoja blanca? ¿Qué dijo? Usted no está vestido de boda. ¿Y a qué hace referencia eso? ¿Cuál es la simbología? La justicia. Es decir, que el juicio fue negativo para esa persona. Que la justicia de Dios y el juicio de Dios fue condenatorio para ese pueblo, para esos que no quisieron recibir, la bondad y la misericordia de Dios. Y dice el Señor que el vestido de boda simboliza la justicia concedida por gracia. Miremos lo que dice Romanos 5:17 para ver qué es lo que nos dice la palabra. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, es decir, está hablando de Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Por eso el Señor nos ha vestido de justicia, de gracia, y por eso podemos entrar a la mesa, sentarnos en el sitio, comer de lo que ellos tienen preparado para nosotros. ¿Qué vamos a comer? La justicia, la gracia. Porque recuerde que el Señor nos está hablando de las medidas y de todo esto, nos está hablando del juicio del Señor que vendrá sobre cada uno de nosotros, para los buenos y los malos, porque aquí el Señor lo dice en Romanos. El que transgredió
todos cayeron, pero vino uno y abundancia de gracia y nos dio lo que el Señor está diciendo que cada uno de nosotros, la justicia de Dios cayó sobre nosotros a través de la gracia y la misericordia. Dice, y él le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él no supo qué decir. Él no pudo hablar, no fue capaz de decir nada. ¿Por qué? Porque él sabía que no estaba vestido de gracia y que su juicio había sido negativo. ¿Y qué nos habla la palabra en el 13? Dice, entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Luego, ¿de qué nos estaba hablando aquí el Señor? Que esa mesa, que esa invitación es al juicio. Vamos a ser enjuiciados, van a ser enjuiciados la parte sacerdotal, la parte profética y la parte del rey, es decir, aquellos que nos entregaron unos ministerios como autoridades para llevar el mensaje y la palabra del Señor. Entonces, ¿qué nos dice el 14? Porque muchos son llamados y pocos los escogidos. O sea, el Señor está llamando a toda la humanidad, a todos, en todas las diferentes generaciones que ha habido sobre la tierra, el Señor ha hecho su llamado. Algunos han dicho que sí, otros no, porque les gusta el mundo, porque les gusta lo que sea. Pero ahí van caminando dentro de ese propósito y dentro de esa tarea. Hermanos, que cuando usted sea llamado a la mesa, a rendir indagatoria, a hacer sus descargos, a usted el Señor lo encuentre vestido de justicia y de gracia. Y que esa medida sea suficiente ¿para qué? Para entrar en el reino de los cielos, para disfrutar de la vida eterna. A eso hace referencia. Por eso les decía que él habla de una comida. Y nosotros estamos hablando aquí de esta comida que trae salvación y que representa salvación. Pero aquí en esta palabra el Señor está hablando de un juicio que será llevado, que será puesto. Y que vamos a ir a una mesa. O un juez, cuando van a ser enjuiciados, ahí están, delante de ellos hay una mesa, hay una serie de cosas en donde se está preguntando y se está indagando y se está acusando y todo este tipo de situaciones que se dan dentro de un juicio cuando se va a impartir justicia. Por eso yo le digo, hermano, no sigamos jugando con las cosas espirituales, caminemos de acuerdo a lo que nos dice la Escritura y hagamos lo que es correcto delante de Dios. Es muy importante, hermano, que usted y yo caminemos conforme dice la palabra. Vamos a orar y espero que usted haya preparado su pancito, haya preparado su jugo de la vid para poder hacer memoria de la obra del Señor. Leamos Mateo 26, 26. Dice así: entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. Yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Oremos. Amado Dios y soberano Señor, en este momento, bendito Rey del universo, yo, Señor, junto con mis hermanos, que seguramente en sus casas tienen este recordatorio, este obrar,
Tenemos este pan que representa su cuerpo, que representa, Señor, la humanidad tuya, representada en este pan, Señor. Y esta copa de vino, Señor, esta copa de jugo de la vid, que representa la sangre que lavó, que perdonó, y que a través de ellos, del pan y del vino, nos has vestido de tu gracia, nos has vestido de justicia, nos has redimido, nos has perdonado, Señor. Y nos glorificará en el día postrero, dándonos un cuerpo incorruptible. Gracias por el pan, gracias por el cuerpo, gracias por este jugo de la vid, gracias por esa sangre que nos lavó, nos perdonó y que ahora nos hace aceptos en el amado. Gracias, Dios, gracias, bendito Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén.